Arrancamos por lo pronto con la mesa de coyuntura, hoy con mis queridos Claudio Flores y Rafael Cardona. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mario, un placer estar aquí. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Mira, Claudio, hoy te cambió un poquito la escenografía por lo que veo. Así es, mi querido Mario. Rafael, pues estoy transmitiendo desde el Valle de Guadalupe, donde tuvimos que venir por un asunto de chamba. Muy bien, pues ¿cómo ves, Rafael? No, pues aquí ahora ya no sé si es politólogo, enólogo, imagenólogo o narratólogo, mi querido Rafael. Narratólogo, porque pues ya ves que es la visión favorita de Claudio, la narrativa. La narrativa, muy bien. A ver, Rafael, empezamos, si te parece, contigo, con el tema, yo creo que uno de los temas de la semana. Esta apuesta del presidente López Obrador por hacer una consulta que, en mi opinión, jurídicamente no tiene pues ni pies ni cabeza, pero políticamente puede ser muy rentable para el presidente, y que ya él lo sembró, creo que desde el minuto 1 de llegar al poder, diciendo: yo no los quiero juzgar, pero, y ahí pone el tema, yo votaría en contra, pero ojalá se junten las firmas. Y lo echa a andar, y finalmente ya rumbo a la elección del próximo año, el tema empieza a tomar más forma. Algunos de sus grupos aliados ya están empezando a juntar firmas, y el tema va al Congreso también del lado de Ricardo Monreal. A ver, Rafael, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, mira, yo quisiera señalar algunas de las contradicciones que el propio tema tiene. Y es que el propio presidente de la República desapareció cualquier vínculo jurídico del Estado con los hombres que ocuparon la presidencia de la República. Cuando él, en aras de la austeridad, les retiró la protección militar del desaparecido Estado Mayor Presidencial y les quitó las pensiones a los expresidentes, los regresó a una condición de ciudadanos. Y como tales, esos ciudadanos no podrían ser juzgados por delitos que pudieran haber cometido en el marco jurídico que tenían cuando eran presidentes. Y ese marco jurídico limita absolutamente su capacidad, su responsabilidad penal, excepto si hubieran traicionado a la patria. Y no nos van a salir con la patraña de que la corrupción es una traición a la patria, porque entonces esta sería una patria de traidores. Imagínate cuántos habría en condición traidora de los altos designios de la patria nuestra. Todos, bueno, hasta los que te estás imaginando y hasta los que salen en los videos y que no se apellidan Lozoya. Entonces, eso es, jurídicamente es un despropósito, pero lo que es todavía más absurdo es la forma como se quiere hacer y la fecha en la que se quiere imponer. La Corte va a decidir, y la Corte no tendría problemas en decidir si simplemente decidiera con un criterio jurídico. Pero la potencia política de esta convocatoria a la hoguera y al linchamiento es demasiado fuerte para que la resista una Corte como esta. Híjole. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Pues yo creo que es una trampa para la Corte, porque, a ver, si la gente dijera eventualmente que sí quiere juicio, si no hay elementos no puede haber juicio. Y si sí hay elementos, deberían ser juzgados ya. Es decir, el resultado de la consulta, absolutamente, claro. El resultado de la consulta no puede tener una vinculación jurídica con una investigación. Por lo tanto, yo creo que la Corte tendría que decir que no, y ya quiero ver las presiones a una Corte que diga que no se puede juzgar a los expresidentes y que terminaría como solapadora de lo que en realidad no tenía ningún fundamento. A ver, Claudio. Una última cosa. Bueno, primero Claudio y yo después. A ver, ahorita lo regresamos contigo. Perfecto, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Mira, me parece que esto ilustra muy bien la relación de la justicia con, digamos, la política. La mala política interviene en la justicia, presiona a la justicia, sesga la justicia. La buena política mantiene una distancia que permite a la justicia actuar. Y me parece que aquí está claro que estamos viendo unas narrativas en torno a la elección del 2021. Se ha dicho de forma sistemática, por ahí hay un par de artículos muy interesantes de Leticia Bonifaz, de Laura Magaloni sobre la materia. Pero yo lo que creo aquí, Mario, Rafael, es que es una estrategia que le está funcionando al presidente. De acuerdo con distintas encuestadoras, destacado Consulta Mitofsky,
En las últimas más o menos 10 semanas, el presidente ha recuperado 8 puntos de aprobación. Es decir, una estrategia que tiene que ver con la persecución de la corrupción con esta forma más simulada, digamos, más de comunicación que de fondo. Lo que ilustra claramente es que ya estamos rumbo a las elecciones del 2021 y es una estrategia que le está dando buenos resultados al presidente en términos de aprobación presidencial. Y esa es una métrica muy importante que hay que ir valorando rumbo al 2021, Mario Rafael, porque ilustra de alguna manera el posible resultado de esa elección en julio del próximo año. Claro, y hemos dicho aquí, Claudio, Rafael, cómo el presidente tiene una estrategia de 3 patitas para mantener el juicio sobre el pasado: el avión presidencial, el tema Lozoya y la consulta, que una cosa es la vía institucional, como decía The Economist, por cierto, esta semana, que era un momento para fortalecer instituciones, no para el espectáculo. No para, exacto. Pero son dos carriles diferentes. Un espectáculo brutal, exactamente. Sí, claro, el espectáculo del avión. A ver, Rafael. Lo que pasa es que The Economist no entiende. A ver, ¿por qué? Puede ser. Pues no entiende que en este país 2 y 2 son 4, excepto cuando conviene que sean 5 o que sean 3. Y el presidente sí lo entiende. El presidente obviamente que lo entiende como lo entendía el flautista de Hamelín. Los que no entendieron fueron los que creyeron que podían pedirle que les resolviera un problema y después no pagarle, y aquel pues simplemente se desquitó. Ya sabemos cómo, según dice aquel otro cuento. Ajá. Pero aquí el asunto es que hay 2 versiones de la vida. Una que es la versión que ofrece el presidente todos los días, y otra la versión que nos ofrecen los hechos. Y en los hechos, nunca, jamás yo había oído en 50 años que un secretario de Hacienda nos augure una crisis mayúscula como no la hemos tenido en los últimos 80 o 90 años. Cuando el secretario de Hacienda, 48 o 72 horas antes del informe presidencial, nos dice que la crisis económica es del tamaño de un abismo, sí, un abismo que deja relleno el Gran Cañón del Colorado o el sumidero de Chiapas, sí, y que vamos derechito a ese desfiladero. Esa es una realidad, la realidad de las cifras, y la otra es la realidad de la enfermedad y la realidad del desempleo, la realidad de la crisis educativa, la realidad de la crisis financiera y la realidad de un país que vive engañado y obligado a no mirar esa misma realidad. Es absolutamente majestuosa la manera como se están manipulando las atenciones y los intereses de los ciudadanos. A ver, y ahí, Claudio, retomando lo que dice Rafael, esta tensión entre lo que dice el presidente, que en los spots que hemos visto en la semana ha dicho, por ejemplo, en el peor momento el mejor gobierno, ya empezó la recuperación económica porque ya tocamos fondo, la estrategia funcionó, es decir, una serie de afirmaciones que se repiten y se repiten, versus o frente a esta experiencia de la que hablaba Rafael, de las notas de los comedores públicos que están recibiendo cada vez más gente, o el aumento de la población que está viviendo en condición de calle, que también están reportando algunos medios. ¿Cómo es que funciona mejor la historia que la realidad, de acuerdo a la encuesta o a las encuestas que citabas hace rato? Pues mira, hay un gran narratólogo francés que se llama Christian Salmon, que dice que estamos en la era narrativa, Mario, estos fenómenos de posverdad donde las personas creemos más las historias que conectan con nuestros valores, con nuestros prejuicios, con nuestras prenociones, más que con los datos y la realidad en sí misma. Por eso cuentan mucho las historias y cómo se cuenta, cuál es el rumbo de México. Quienes creemos o quienes esperábamos o quienes quizá fantaseábamos, Mario, Rafael, con la idea de que el presidente en este informe pudiera hacer alguna reconsideración, algún ajuste de rumbo, algún reconocimiento de la terrible situación que estamos viviendo en materia sanitaria, con el virus descontrolado, en materia de seguridad, con la inseguridad descontrolada, y en materia de economía, con la economía yéndose al garete en este país, lo que nos vamos a quedar es esperando, Mario, nos vamos a quedar con esas ganas, porque yo creo que es clarísimo que el presidente, que además es muy disciplinado, ojo, en su comunicación, para narrar ese México que se imagina, que estén digamos, en su fantasía, diría yo,
un México que va saliendo adelante, un México que ya domó la pandemia, un México que tiene bajo control la inseguridad. Nos vamos a quedar esperando. Me parece que vamos a ver de nuevo esta estrategia sistemática de construir una realidad, una narrativa respecto a la historia del país, al rumbo del país, y vamos a ver cómo esto conecta y qué tantas mexicanas y tantos mexicanos, digamos, compran esa historia del rumbo que lleva México, y eso va a ser determinante, me parece, para las elecciones del 2021. No olvidemos, Mario, Rafael, que el presidente se está jugando en esta elección muy buena parte de su legitimidad y el control del Congreso que le permitiría mantener estos márgenes de acción en la segunda parte de su mandato. Pero quienes esperamos que al primer tercio de su mandato quizá corrigiera el rumbo, yo creo que nos vamos a quedar con las ganas, Mario, Rafael. Oye, Rafael, y a lo que apunta, perdona más, por ponerte un tema que creo que es importante. Ahorita decía Claudio el Congreso, pero lo platicábamos tú y yo, el tema de los gobiernos estatales, 15 gubernaturas que parece que a Morena le puede ir bien, dado si le funciona, digamos, esta estrategia, y que puede dejarle un país con condiciones muy favorables políticamente rumbo al 2024 y lo que siga, ¿no? Pues mira, yo creo que la gran apuesta es no solo el control del Congreso, que ya lo tiene prácticamente en la bolsa desde el principio, así se estén peleando los del PT con los de Morena, pero son especies del mismo corral, entonces pues no va a pasar ahí nada. A las cosas importantes se están peleando ahí por la presidencia de la Cámara, que no significa absolutamente nada más que un descascarado prestigio personal, cuando mucho. Exacto. Pero ese no es el tema. El tema es... ¿Perdón? Curricular. Perdón, curricular. Sí, no sirve para nada. Pero el asunto es que de los 15 gobiernos, Morena se puede llevar 10. Casualmente el mismo número de gobernadores rejegos que están resucitando el pleito entre el federalismo y el centralismo. Bueno, esos ya no cuentan, esos ya muchos van de salida y otros ni siquiera se van a poder mover porque los tienen con un pie en el cuello, como si fueran negros en los Estados Unidos, detenidos por la policía. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es la consolidación del poder presidencial. Y esa consolidación se va a lograr a través de la repetición de frases, y es la fraseología militante. Cuando el presidente dijo la primera vez que ya habíamos domado la epidemia, había 5,000 muertos. Hoy hay 60,000. Así se domó la pandemia, con 55,000 cadáveres. Entonces, no se trata si nos están diciendo la verdad o no. Dice Claudio, ¿cuánta gente le va a creer? Pues por lo pronto le creyeron 30 millones. Y ahorita eso se va simplemente a refrendar. Y eso lo vamos a ver en muy pocos meses. Claro. A lo mejor ya para entonces ya pudimos salir a la calle y verlo en la calle. Así es. Claudio, un apunte final, por favor. Un apunte final, hay que estar muy pendientes de qué nos dicen en este informe. Yo creo que esto va a prefigurar una buena parte de la estrategia en los siguientes 12 meses, Mario, Rafael. Creo que vamos a ver de nuevo una reiteración de la estrategia. El presidente es muy disciplinado, muy terco, dirían algunos, muy insistente, dirían otros, y me parece que vamos a ver estas, digamos, narrativas sobre México sistemáticamente repetidas desde el gobierno, y vamos a ver también desde la crítica cómo se enarbola, cómo se constituye un discurso de oposición, Mario. Gracias, Claudio. Gracias, saludos. Gracias, Rafael, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días, hasta la próxima semana. Muy buen día, bien. Hasta el próximo domingo, Rafael, Claudio. Nosotros vamos a un avance, regresamos con Pedro Tello. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Por qué dice el secretario de Hacienda que ya se nos acotaron los guardaditos? ¿De qué hablaba? De esto vamos a platicar regresando de la pausa. Ya volvemos, esta es la agenda.